2022. Solo en régimen son más de 90 días y esto vale la pena también poder reconocerlo porque al final la violencia social en El Salvador está ligado a las pandillas. Los homicidios diarios están ligados a las pandillas y asimismo hemos visto reducción de más de un 33% de feminicidios que también estaban ligados a las pandillas. Entonces, las extorsiones, narcotráfico, el famoso narcomenudeo, ¿no? que hay sobre todo en las ciudades, además de los golpes súper importantes al narcotráfico en las costas salvadoreñas, que bueno, son millones y millones y millones de dólares en droga que se han decomisado y hace poco se destruyeron una parte también. Entonces, El Salvador está claro de que para poder prosperar necesitábamos primero tener este tipo de acciones. Y yo llamo mucho la atención también en el sentido que el régimen de excepción no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que está dentro de la Constitución, es un mecanismo dentro de la Constitución de 1983. La Constitución del 83 no es una Constitución que hicimos nosotros, yo ni había nacido en 1983. Entonces, y simplemente los diputados y diputadas de ese momento, el gobierno en general, incluso de la gestión anterior, nunca quisieron ponerse de acuerdo para eso. Nunca quisieron ponerse de acuerdo para usar un mecanismo constitucional y legal y poder al menos intentar frenar y manejar este problema. Nunca quisieron, entonces, pero sí se pusieron de acuerdo para superar vetos presidenciales, sí se pusieron de acuerdo para corrupción, sí se pusieron de acuerdo para manosear el presupuesto de la República cada año, o sea, no era que, porque ahora dicen, sí, bueno, nosotros nunca tuvimos una bancada tan grande, pero podían ponerse de acuerdo para otras cosas. ¿Llegaron a acuerdos con tema de manejos de fondos para ONGs? Por supuesto, sí, bueno, el tema de las colas del presupuesto, eso es absurdo. En el presupuesto de El Salvador no sobra dinero. No, yo no sé si hay un país en donde realmente puedan decir aquí no sobraron tantos millones de dólares. No, o sea, uno lo pone en las partidas necesarias, pero a uno no le sobra dinero. Entonces, porque eso también implica un mal manejo del presupuesto, no tú puedes sobrar. O sea, tenés que invertirlo como va, o sea, sea gasto público, sea inversión, o sea, no sobra el dinero, y menos en El Salvador, realmente. Entonces, un poco hay que ir descubriendo esas mentiras que se nos han querido contar. Bueno, para el tiempo de pandemia, yo creo que ahí es cuando más El Salvador pudo darse cuenta de lo activada que podía ser la Asamblea Legislativa y de los acuerdos que podían tomar, sea para shows tan absurdos como interpelar ministros en la Asamblea Legislativa, para sugerir destituciones, etcétera. O sea, era una criminalización de los funcionarios en ese momento, según les fuera conviniendo o no, también de cara a unas elecciones que estaban cercanas. La muestra fue tomada de todo el país, de las diferentes zonas de nuestro país, lo decía Luis Roberto Jau de Sid Gallup. Quienes más respondieron a esta encuesta fueron las mujeres, que para mí es sumamente importante destacarlo, mencionarlo, porque en nuestro país una gran cantidad de mujeres es la jefa de hogar, es el padre y la madre, es quien lleva todo el papel de responsabilidad, de protección de toda la familia. Y el 95% aplaudió las medidas. Solo un 2% no estuvo de acuerdo, y decía el presidente a través de un tuit, pero ni siquiera los familiares que tienen a alguien cercano, un pandillero detenido, o que conocen a alguien que han detenido, ni siquiera ese porcentaje de población ha estado en contra. No. En una plenaria recientemente habían hecho una campaña algunas diputadas y diputados en donde salían tristes con una foto de una persona desaparecida. Y entonces el presidente de la Asamblea, el diputado Castro, en un momento dijo, bueno, y esta campañita fresa, ¿no? Entonces, la verdad es que jugar con el dolor de la gente es lamentable, sobre todo para un funcionario público, porque la verdad es que nosotros estamos, creo yo, todavía más obligados a mostrar respeto a la población. Totalmente. No solo por el lugar que ocupamos y por el micrófono que podemos tener, sino también porque somos funcionarios de elección popular. Entonces, en verdad,
creo que el respeto que se demuestra, el respeto no se dice, ¿no? Uno no dice yo te respeto, o sea, uno tiene que demostrar que uno respeta a las personas, porque los hechos hablan más que 1000 palabras. En este caso, yo digo, todos, las mamás, las abuelitas, la familia, o sea, estas personas que vemos en pantalla ahorita, por ejemplo, tienen familia, tienen una mamá, tienen alguien que le quiera, tienen una novia, tienen alguien que ve más allá en ellos, y hasta el más malo de los malos tiene una persona que le quiere y quiere a una persona. En algún momento en comunidades, por ejemplo, o en proyectos que nosotros hemos dirigido, sea desde el Ministerio de Cultura, sea desde la alcaldía, o sea, en algún momento te encontrás con los papás de los niños que van a la orquesta o que están en el ballet o que están en cualquier casa de la cultura y te dicen, mire, o el papá de él es pandillero, pero la verdad es que yo no quiero que mi hijo sea pandillero, y la verdad es que su hijo tiene todo el derecho de no ser pandillero, de que su única oportunidad no sea ser pandillero. Y entonces, cada vez que nosotros podíamos hablar con la gente y que nos podía decir una madre, mire, yo no quiero, o tal vez mi nieto ya no lo puedo salvar, pero con este chiquito que tengo sí quiero tratar de que mejor que aprenda a tocar un instrumento, o que aprenda a pintar, o que vaya a la escuela. Entonces, esas son las cosas que hacen que uno diga, definitivamente el trabajo va en capas, ¿no? No solamente puedes enfocarte solamente en el régimen de excepción y en las capturas y tal. Con esta generación que ya está dentro de los penales y que falta todavía, muy probablemente poco sea lo que podemos hacer, y sí hay que trabajar en la reinserción, pero poco va a ser lo que vamos a lograr de cambio. Sin embargo, El Salvador es un país bendecido que tiene una gran población joven, por la que sí puedes invertir en este momento desde ya, no en 5 años, como decía el presidente. O sea, no es como que vamos a empezar en 5 años, no, o sea, ya. Entonces, desde ya, para que en 5 años, en 10 años, estos jóvenes puedan estar trabajando o estar estudiando o estarse desempeñando como emprendedores en lo que ellos quieren. Y voy a recordar, Salvador tendrá la mayor inversión en educación en toda su historia. Esto según el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante Mi Nueva Escuela, que fue lanzada esta semana. La reforma educativa integral que transformará la enseñanza y el aprendizaje del sector público, precisamente de lo que hablábamos con la vicepresidenta, precisamente a lo que se refiere la primera dama de la República, y que hoy ha dicho el presidente, no vamos a esperar más, se intervienen ya 1000 escuelas. El presidente Nayib Bukele refuerza la apuesta de elevar la calidad de la educación en El Salvador. A través de redes sociales escribió: ya rompimos el círculo vicioso de las pandillas que asediaban y asesinaban a nuestros estudiantes, pero las razones que crearon ese monstruo aún siguen ahí. Y para que no vuelvan a crearse, debemos invertir en el futuro, y lo haremos como nunca antes se vio en El Salvador. De hecho, esa inversión ya inició con la construcción de las nuevas instalaciones del complejo educativo Dr. José Ciro Brito en Sonsonate. Por eso lanzamos Mi Nueva Escuela, que será una reforma educativa total, que no solo incluirá el acceso a la tecnología y la adaptación circular a los nuevos tiempos, sino la renovación total de la infraestructura de nuestras 5.150 escuelas en 5 años, 1.000 por cada año, detalló el mandatario salvadoreño. Añadió que la reforma educativa incluye la capacitación de todos los maestros, la atención a la primera infancia y el enfoque de salud y alimentación, que garantice que los niños y jóvenes tengan los nutrientes necesarios para su desarrollo. El presidente Nayib Bukele sostiene que nuestro país ha avanzado mucho más en este poco tiempo, y la educación no es la excepción. Señala la entrega de computadoras y tablets de calidad con Internet al 100% de estudiantes del sistema público, la aprobación de la ley Crecer Juntos y ahora el cambio de la currícula educativa. Estamos haciendo nuevos libros, incluyendo libros sensoriales, audiolibros y libros en braille, pero aún nos falta hacer mucho más
afirmó el presidente Nayib Bukele. Por eso ahora su gobierno ratifica su compromiso con las presentes y futuras generaciones con la mayor inversión en la educación en la historia del país. ¿Es esto a lo que se refería, vice?